Mi nombre es Maristela Fernández y tengo 72 años de edad. Resido en Bonfim Doul, un diminuto pueblo que apenas se distingue en los mapas. ¿Quién podría haber predicho que yo, una mujer mayor con cabello plateado y manos rugosas por el arduo trabajo en el campo, me convertiría en el foco de atención de la ciudad? Siempre he sido una persona reservada, entiende. Mi vida transcurría de manera tranquila y discreta, centrada en mis tareas diarias. Todo esto cambió drásticamente en un día crucial. Ocurrió en una tarde soleada de octubre, con un cielo límpido como la ropa extendida al sol, cuando recibí una noticia que parecía sacada de un cuento. A la edad de 61 años, me enteré de que estaba embarazada. El doctor Ademar, observándome por encima de sus gruesas gafas, me comunicó con voz temblorosa: «Doña Maristela, usted está esperando un bebé». Sentí que mi corazón se salía del pecho. Mis piernas se debilitaron, como si se hubieran convertido en gelatina. En mi interior pensé: o este médico está demente o es una broma. ¿Cómo era posible semejante cosa, en una ciudad donde los secretos son vulnerables a la indiscreción y la mirada ajena? Una mujer de mi edad, con 61 años, se encontró en el centro de la tormenta social al anunciar su inesperada maternidad. La noticia, en sí misma extraordinaria, se complicó aún más por la considerable diferencia de edad entre ella y el padre de su futuro hijo, un hombre 30 años más joven que ella. El rumor se propagó rápidamente, alimentado por la maledicencia y la especulación. «Esa anciana ha perdido la razón», se susurraba entre los vecinos. «Es una treta para retener a un hombre más joven», argumentaban algunos. Otros, con una severidad implacable, lo interpretaron como un castigo divino, pero porque por atreverse a sentir amor de nuevo, Sandro, el padre del niño, un hombre de 30 años, humilde trabajador dedicado a pequeños arreglos domésticos, llegó a la ciudad con una vida a cuestas, y una sonrisa que parecía traer consigo la alegría. Fue él quien, ofreciéndose a reparar el techo de mi casa, tocó a mi puerta por primera vez. Nunca imaginé que aquel hombre sería quien, con su amor y su presencia, reconstruiría mi corazón, fragmentado y solitario durante tanto tiempo. Mis hijas, que residían a gran distancia y cuyas visitas eran contadas, irrumpieron inesperadamente en mi vida con sermones moralizantes. Solange, la mayor, se deshizo en lágrimas, inundando casi por completo el salón con su llanto desconsolado. Patricia, la menor, me increpó, acusándome de irresponsabilidad, afirmando que estaba avergonzando a la familia, como si el amor y la nueva vida fueran motivo de burla y desprecio. Pero lo más doloroso fue la mirada de reprobación que percibía en la calle. Las mujeres que antes solían frecuentar mi hogar para tomar café, dejaron de visitarme. En la iglesia, el banco donde acostumbraba sentarme comenzó a vaciarse, quedando desierto a ambos lados. Me sentía como si hubiera contraído una enfermedad contagiosa, pero no era enfermedad, sino la vida que florecía en mi vientre. En aquellos primeros días, me escondía en el baño para llorar en secreto, para que nadie percibiera mi fragilidad. Le imploraba a Dios que me concediera fuerza y discernimiento, porque en medio de toda aquella confusión y hostilidad, una certeza absoluta se instalaba en mí: ese niño era un regalo, no un castigo. Y sin importar lo que otros opinaran, lo amaría y lo defendería con todo mi ser. Así, Maristela Fernández, me convertí en el centro de atención de Bonfim Doul, la anciana de 61 años que, para sorpresa de todos, estaba embarazada. Sin embargo, nadie imaginaba que eso era solo el principio de una historia que cambiaría mi vida y la de muchos en el pueblo, ya que los designios divinos son enigmáticos e inesperados, y lo que inició como un escándalo finalizó en el mayor milagro que jamás haya presenciado esta tierra. En Bonfim, un pueblo tan pequeño que un estornudo en una entrada se escucha en la salida, donde la vida de cada uno es de conocimiento público, donde conozco el nombre del perro de mi vecino, y hasta la marca del medicamento que el señor Joaquín utiliza para controlar su presión arterial. Este lugar, impregnado de una atmósfera cálida y familiar, se distingue por su plaza central, donde las ancianas se congregan para intercambiar relatos de antaño y los ancianos se entretienen con partidas de dominó bajo la sombra protectora de un antiguo árbol de mango,
cuya leyenda local afirma que fue plantado por el primer hombre en habitar estas tierras. Fue aquí donde vi la luz por primera vez y donde transcurrió mi infancia y juventud. En este mismo sitio contraje matrimonio con Toniño, quien, lamentablemente, ya no está entre nosotros, pues enviudé hace 15 años. Él era un hombre de bien, un trabajador incansable, aunque de naturaleza reservada. Su partida fue repentina, víctima de un infarto mientras se ocupaba de reparar la valla que delimitaba nuestra propiedad. Desde entonces he vivido sola en nuestra espaciosa casa, de ventanas pintadas de azul y una puerta de madera, en compañía de mis gallinas, mis plantas y los recuerdos que atesoro. Mis hijas Solange y Patricia tomaron rumbo a Sao Paulo hace ya tiempo. Aunque nos comunicamos ocasionalmente, recibo llamadas esporádicas y regalos en Navidad y, en ocasiones, durante la Semana Santa. Solange, quien es dentista, está casada con un ingeniero y tiene 2 hijos a los que apenas he tenido el placer de conocer. Por otro lado, Patricia se desempeña en el campo de la informática, un área que, para ser sincera, me resulta difícil de comprender en detalle. Ella declara que ha optado por no tener hijos, argumentando que el mundo actual es demasiado complejo y problemático. Mis hijas, siempre con agendas apretadas, parecen estar constantemente ocupadas, dificultando nuestras visitas. Me he resignado a la soledad. Antes mi vida social era más activa, tenía mis amigas de la iglesia, las tertulias del club de costura que se celebraban los miércoles en casa de doña Lourdes, y el huerto que atendía con esmero. De vez en cuando visitaba a mi comadre Cefa para compartir un café y enterarme de los chismes del pueblo, que por lo general, trataban de los mismos temas: quién se había casado, quién se había divorciado, quién debía dinero en la tienda de don Geral. Fue un lunes gris de septiembre, tras una noche de intensa lluvia, cuando mi vida experimentó un cambio significativo. El aguacero había sido tan fuerte que mi techo, ya deteriorado por el paso del tiempo, comenzó a gotear en 3 lugares distintos de la casa. El agua, filtrándose, caía dentro de las ollas que había colocado en el suelo, produciendo el molesto sonido de las goteras, capaz de interrumpir el sueño más profundo. Ante esta situación, decidí ir al mercado semanal con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera reparar mi techo. En aquel lugar, lo divisé por primera vez. Sandro, de elevada estatura y piel dorada por el sol, exhibía unos brazos robustos, señal de trabajo físico arduo, y una sonrisa modesta que tardaba en manifestarse en su rostro. Transportaba una escalera apoyada sobre su espalda y una caja de herramientas en la mano. Un cartel modesto indicaba sus servicios: realizo todo tipo de trabajos. Albañil, fontanero o electricista. Su procedencia foránea era evidente por la peculiaridad de su acento al dirigirse a mí. Buenos días, señora. ¿Necesita algún servicio? Yo, conocida por mi reserva con los extraños, me encontré relatándole la problemática de mi techo, las goteras y la dificultad para hallar un profesional competente a un precio razonable. Sandro me escuchó con atención, con sus ojos castaños fijos en mí, como si cada palabra fuera crucial. No era una mirada de compasión, como la que suelen dirigir a las viudas mayores, sino una mirada de respeto. Tenía 34 años y procedía de Labras, una ciudad a unos 200 km de distancia. Me relató que lo habían despedido de su empleo en la construcción y, desde entonces, se mantenía viajando de una ciudad a otra, desempeñando trabajos temporales para subsistir. No se preocupe, señora, me aseguró, le arreglaré el techo a la perfección. Hago un trabajo impecable y con garantía. No sé por qué, pero en ese instante le creí. Acordamos que vendría al día siguiente a primera hora de la mañana. Le propuse pagarle la mitad por adelantado, pero se negó. Dijo que solo aceptaría el pago después de que yo aprobara el trabajo. Esa noche la emoción me impidió conciliar el sueño. La casa parecía menos desolada con la perspectiva de su llegada. Acondicioné la habitación trasera, por si necesitaba quedarse unos días para finalizar. Horneé un cremoso pastel de harina de maíz, de esos que se deshacen en la boca, y seleccioné el café más aromático que tenía. Sandro llegó puntualmente a las 7 de la mañana.
El aroma del café recién hecho perfumaba la cocina cuando escuché el timbre del interfono. Lo observé desde la ventana mientras colocaba la escalera y organizaba sus herramientas con meticulosidad. Sus manos, amplias y marcadas por el trabajo rudo, exhibían callosidades notables. A pesar de ello, manipulaba las herramientas con la precisión y el cuidado de quien acaricia un tesoro, revelando un profundo respeto por su oficio. Esa mañana, preparé un desayuno sencillo pero elaborado con esmero. Incluía rebanadas de pan recién horneado, un bizcocho dorado de harina de maíz, queso fresco que mi comadre Cefa me había obsequiado y una mermelada de guayaba, hecha por mí misma. Le ofrecí el desayuno antes de que comenzara sus labores. Inicialmente vaciló argumentando que no era necesario, pero finalmente aceptó la invitación. Saboreó cada bocado con evidente placer, prodigando elogios a cada uno de los elementos. «Doña Maristela, este es el mejor café que he tomado en meses», expresó con genuina satisfacción. Mientras él trabajaba en el techo, yo me dedicaba a mis tareas domésticas, buscando constantemente cualquier pretexto para asomarme al patio y observar el avance de su labor. Cada vez que aparecía, lo encontraba inmerso en su tarea, concentrado, con el rostro perlado de sudor, pero siempre con una sonrisa amable al verme. Al finalizar la jornada, cuando descendió de la escalera, con la cara cubierta de polvo de cemento y el cabello desordenado, ya sentía en mi interior una transformación sutil, un cambio que aún no lograba descifrar. «Necesitaré un par de días más para terminar, señora Maristela, porque hay más daños de lo que estimamos inicialmente», me informó Sandro. Le ofrecí la habitación trasera de la casa para que no tuviera que buscar otro alojamiento, a lo que accedió con gran agradecimiento. Y así comenzó todo, un hombre arreglando mi techo sin saber que al mismo tiempo, estaba reparando un corazón que creía marchito hace mucho tiempo. Sandro finalizó el trabajo del techo al tercer día, pero argumentó que debía revisar unas vigas en la parte posterior. Más tarde sugirió que sería conveniente inspeccionar los canalones. Comprendí que estaba buscando excusas para quedarse más tiempo, y en lo más profundo de mi ser, deseaba lo mismo. La casa se había vuelto más alegre con su presencia, era grato oír otros pasos además de los míos y tener compañía en las comidas. Comenzamos con conversaciones superficiales, ya sabe, yo elogiando el intenso café que preparaba cada mañana. Él afirmaba que los albañiles, con sus manos curtidas por el cemento, poseían una destreza especial, una sensibilidad casi táctil. Conversábamos con la familiaridad de viejos amigos, compartiendo confidencias. Él me relató su dura infancia, marcada por la temprana ausencia paterna, y cómo se inició en la construcción siendo apenas un adolescente. Me confió sus anhelos de construir su propio hogar, de formar una familia, aspiración truncada por su vida nómada. A mi vez, le hablé de mi hijo, de mi viudez y del alejamiento de mis hijas. Le mostré las fotografías amarillentas en el álbum de cuero, los bordados que tejía en mis noches de insomnio, y el huerto que era mi mayor orgullo. Durante nuestras charlas, Sandro me miraba fijamente con una atención genuina, no la mirada impaciente de quien espera su turno para hablar, sino la de alguien completamente presente, absorbiendo cada palabra. Una semana después de su llegada, mientras disfrutábamos de una taza de té de manzanilla en el porche, me tomó la mano. Aquel simple acto, un leve roce, fue suficiente para que mi corazón latiera con la misma fuerza e inocencia de mi juventud. Sentir su mano cálida y áspera entrelazada con la mía, con una ternura que me desarmó, me hizo derramar lágrimas sin poder evitarlo. «Doña Maristela», susurró, «usted es la mujer más especial que he conocido». Ese fue el inicio, un comienzo inesperado, ajeno a mis planes. No fue premeditado, pero se sentía tan inevitable como la salida del sol. En poco tiempo se instaló definitivamente en la pequeña habitación del fondo, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en la casa principal, junto a mí. Compartíamos tardes viendo la televisión, cuidando el jardín y yendo al mercado. Él me enseñó a preparar el arroz a la mineira con ajo dorado, y yo le enseñé a todos a hacer el dulce de calabaza con coco.
Pero lo que no percibimos fue que nuestra historia, nuestro amor incipiente, estaba siendo observado y juzgado por la atenta mirada de la ciudad. Los comentarios maliciosos comenzaron en Bonfim do Sul, propagándose con la rapidez y el sigilo de una serpiente venenosa, desde el momento en que los vecinos notaron que Sandro, un hombre considerablemente más joven, visitaba mi casa 2 veces por semana. Al principio, solo se escuchaban susurros cuando Sandro y yo pasábamos por la calle, pero rápidamente se transformaron en chismes abiertamente expresados. La señora Odette, con una risa estridente y deliberadamente audible en la carnicería de Juvenal, soltó la bomba: Maristela quiere un nieto a la fuerza. Se mofó de que una mujer de mi edad se relacionara con un hombre tan joven. Al entrar yo, el silencio se apoderó del lugar, como si nadie hubiera pronunciado palabra. Más tarde, en la pequeña tienda de la esquina, mi antigua compañera de escuela, Teresa, me detuvo, agarrándome del brazo, y con la preocupación reflejada en su rostro, me advirtió: Maristela, ese chico solo está interesado en tu dinero. Ten cuidado. Le expliqué que no poseía grandes riquezas, solo mi humilde pensión y la casa que Toniño me había legado, pero Teresa negó con la cabeza, como si me negara a aceptar una verdad evidente. En la iglesia a la que asistía fielmente cada domingo desde hacía más de 4 décadas, el banco en el que solía sentarme comenzó a mostrar un creciente vacío a ambos lados. Las mujeres del grupo de oración, con quienes compartía plegarias y momentos de convivencia, dejaron de invitarme a las reuniones semanales, un cambio sutil pero doloroso. Sin embargo, lo que realmente quebró mi paz fue el sermón dominical del padre Anselmo, un hombre al que siempre había respetado, quien, en un tono grave, mencionó comportamientos inapropiados para la edad, deteniendo su mirada directamente en mí mientras pronunciaba sus palabras. La noticia, como una mancha de aceite, no tardó en llegar a San Paulo. Un viernes por la tarde, mis 2 hijas, Solange y Patricia, quienes raramente recordaban mi cumpleaños o se preocupaban por mi bienestar, aparecieron de forma inesperada, con rostros que denotaban una preocupación extrema, como si vinieran a solucionar un problema de gran envergadura. Solange, con su habitual impulsividad, irrumpió en la casa hablando a gritos, exigiendo saber dónde se encontraba el aprovechado, una palabra que resonó en el silencio de la sala. Patricia, aunque más calmada en apariencia, mantenía en sus ojos un reproche silencioso, y se sentó a mi lado en la cocina. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Todo el pueblo está hablando». «Es una vergüenza para toda la familia», me dijo con tono severo. Mientras tanto, Solange, con una agitación evidente, registraba mis pertenencias, removiendo mis cosas como si buscara evidencias de un delito que yo, en mi confusión, no alcanzaba a comprender. «Ese hombre te despojará de todo, ¿no te percatas?». Patricia sollozaba desconsolada, como si yo estuviera a punto de fallecer. «Mamá, nosotras estamos inquietas. Ya tienes 61 años y ese muchacho es muy joven. ¿Qué puede querer el de una mujer de tu edad? Reflexiona, esto no tiene lógica». Solo las escuché, les permití desahogarse. Al terminar, las miré a ambas fijamente y les hablé con serenidad. Se marcharon, dejándome sola aquí durante años. Ahora pretenden dictaminar cómo debo conducir mi vida. Se preocupan tanto que ni siquiera se dignan a telefonear para verificar mi estado. Pero cuando encuentro a alguien que me proporciona alegría, reaparecen para moralizar. Se quedaron sin habla. Solange aún intentó presionar, afirmando que acudiría a un abogado, argumentando que yo no estaba en mi sano juicio. Patricia se echó a llorar con más fuerza. Cuando Sandro llegó del trabajo y se topó con esa escena, estuvo a punto de irse, pero le supliqué que entrara. «Este es Sandro». Le di la bienvenida a mi hogar a Sandro y le pedí que se quedara, porque yo así lo quería. Él me trata con respeto y amabilidad, cualidades que no siempre encuentro en otros. Mis hijas, durante todo el fin de semana, intentaron convencerme de que lo echara. Pero ellas no comprendían lo que yo sí veía, cómo se levantaba temprano para prepararme el desayuno, cómo se sentaba a mi lado en el balcón y me tomaba la mano con cariño, la forma en que disfrutaba mis historias, como si fueran lo más interesante del mundo,
Y como me miraba con admiración, no con pena, además, lavaba los platos sin que se lo pidiera. Me escuchaba de verdad cuando le contaba mis miedos, mis alegrías y mis recuerdos. El lunes, después de que mis hijas se fueran, prometiendo volver con un abogado, invité a Sandro a sentarse en el balcón y le pregunté si prefería marcharse para evitar problemas. Después de sostenerme la mirada fijamente, Sandro respondió con voz firme: «Doña Maristela, solo me marcharé de su lado si usted me lo pide. Lo que hemos construido juntos, lo que sentimos el uno por el otro, es mucho más valioso que cualquier habladuría malintencionada». Fue entonces, en ese preciso instante, con la curiosa mirada de la vecina Neusa clavada en nosotros, fingiendo colgar la ropa solo para espiar, que Sandro me besó por primera vez. Un beso suave, lleno de cariño, que borró del mapa el resto del mundo. Un beso que me hizo sentir que la vida aún latía con fuerza dentro de mí, que aún tenía derecho a sentir, a amar y a ser amada. Lo que nadie en ese pueblo entendía, y menos ellos con sus prejuicios, era que en la privacidad de nuestro hogar, Sandro y yo éramos simplemente dos personas que se habían encontrado, se habían dado compañía y apoyo mutuo, cuando ya no albergaban ninguna esperanza. Éramos dos almas que se reconocieron, a pesar de la diferencia de edad, a pesar de las miradas juzgadoras, a pesar de los consejos moralizantes. Y eso, querida amiga, nadie tenía derecho a cuestionarlo. Alrededor de 3 meses después de que Sandro se instalara en mi hogar, comencé a experimentar una serie de sensaciones extrañas. Inicialmente achacaba mi malestar al cansancio, pues había incrementado significativamente mi dedicación a las tareas domésticas, preparaba comidas complejas diariamente y además me esforzaba más en el cuidado del huerto. Era lógico sentirme agotada, considerando mi edad. No obstante, a esto se sumó un mareo constante. Cada mañana, al momento de levantarme, sentía la imperiosa necesidad de correr al baño. El olor del café, que antes me deleitaba, ahora me provocaba náuseas, al igual que la fragancia de las rosas que Sandro había plantado en el jardín, un aroma que solía encantarme. «Debe ser un virus», le decía a Sandro, quien me observaba con preocupación mientras mi palidez se acentuaba cada vez que intentaba comer. Él me preparaba té de manzanilla y compraba jengibre para que lo masticara, pero ninguno de estos remedios me proporcionaba un alivio significativo. Fue Cefa, mi amiga de toda la vida y a quien consideraba mi comadre, la que me propuso algo que yo misma ni siquiera me había atrevido a contemplar. «Maristela, ¿has pensado en la posibilidad de estar embarazada?», me susurró Cefa, mientras ambas estábamos en mi cocina, pelando patatas. La pregunta me causó tanta risa que casi me caigo de la silla. «Cefa, por favor, tengo 61 años y hace más de 10 que no tengo la menstruación regularmente». «¿Y qué?», replicó ella sin inmutarse. «Mi prima Jurema tuvo un bebé a los 54 años y el médico le dijo que fue porque ella creía que ya no podía quedar embarazada y dejó de cuidarse». Cefa continuó pelando las patatas con total naturalidad, como si hablara de algo sin importancia. La idea, sin embargo, comenzó a dar vueltas en mi cabeza. Sandro y yo no usábamos ningún método anticonceptivo. Era cierto. Para que a mi edad, creía que eso ya no era algo por lo que preocuparse. Ni siquiera mi difunto marido, que en paz descanse, me había dejado embarazada en los últimos años de nuestro matrimonio. Pero de un tiempo a esta parte, los síntomas se hacían más evidentes. Y ahora una ola de calor me invadía en ese mismo instante en mi propia casa. Sandro me recibió con una sonrisa radiante y un plato de pastel de maíz, del cual emanaba un delicioso vapor. Me senté en la mesa, inhalé profundamente el aroma del pastel y con el corazón en un puño, le relaté todo lo que había sucedido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su rostro palideció hasta adquirir el color de la cera y, en un gesto brusco, dejó caer la taza de café que tenía en la mano, estrellándola contra el suelo. Acto seguido se levantó de la silla, me abrazó con fuerza, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, ahogando sus sollozos. No sabría decir quién de los dos estaba más impactado al escuchar la noticia. La revelación se propagó rápidamente por Bonfimos, como si fuera un incendio.
Cefa, al enterarse, estuvo a punto de desmayarse. Sus hijas en un primer momento quedaron mudas, absortas en la asimilación de la información, pero luego inundaron el ambiente con una cascada de preguntas. Los vecinos reunidos en la calle cuchicheaban sin cesar, algunos expresando felicitaciones y otros críticas, pero sus opiniones no me afectaban en lo más mínimo. En mi interior, una extraña fuerza crecía día a día, una mezcla confusa de temor y alegría, de inseguridad y esperanza. Comenzaron a sentirse los primeros movimientos del bebé en mi vientre, pequeñas patadas, ligeras cosquillas, una señal palpable de que la vida se manifestaba. Juntos escogimos el nombre Samuel, un nombre fuerte con raíces bíblicas, que significaba, escuchado por Dios. Comencé a preparar el ajuar de Samuel con la ropa que Cefa había guardado, prendas que habían sido de su nieto menor. El conjunto era azul, aunque no era lo que yo hubiera elegido, sin embargo, el color era irrelevante, pues lo importante era que Samuel fuera amado, cuidado y protegido. El embarazo, aunque deseado, no fue sencillo. La edad se hacía sentir, el cuerpo me dolía constantemente y la fatiga era una compañera habitual, pero mi determinación era inquebrantable. Quería dar a Samuel lo mejor de mí, por lo que me sometí a todas las pruebas médicas, seguí al pie de la letra las indicaciones de los doctores, me alimenté de manera saludable y caminaba diariamente. Sandro me brindaba su apoyo incondicional, cuidándome con un cariño aún mayor. Leía libros sobre embarazos en mujeres mayores. Me daba masajes en los pies, que a menudo se hinchaban, y me preparaba infusiones para aliviar las náuseas. Mis hijas se turnaban para llevarme a las consultas médicas y hacer la compra. Cefa, con sus manos expertas, tejía chaquetitas y patucos de lana con una dedicación tal que parecía estar confeccionándolos para su propio hijo. Y así, entre momentos de temor, alegrías intensas y mucho amor, transcurrieron los meses. Samuel nació en una gélida noche invernal, mediante un parto natural, pesando 2,8 kilogramos y midiendo 47 centímetros. Era un bebé perfecto, radiante de salud y lleno de energía. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, una emoción intensa me embargó, dejándome sin aliento. Sentí como si mi vida hubiese renacido en ese preciso instante. En ese momento Samuel inundó a nuestra familia con una nueva luz y renovó la esperanza en nuestros corazones. Él era la prueba viviente de que el amor no tiene edad y de que la vida siempre encuentra la forma de florecer, incluso cuando todo parece imposible. Sin embargo, su cuerpo presentaba señales inusuales, que se alejaban de lo común, incluso bajo el cálido sol del verano en Bonfim do Sul. Un agotamiento constante se apoderaba de mis piernas, como si hubiese caminado largas distancias. Adicionalmente, mis pechos mostraban una hipersensibilidad, causándome molestias incluso al contacto con el agua de la ducha. Estas sensaciones despertaron en mí recuerdos vívidos de mis embarazos anteriores. Recordaba los eventos del pasado, las muertes de Solange y Patricia, ocurridas hace más de 30 años. Tras una semana, la angustia se hizo insoportable y sentía la necesidad imperiosa de obtener una respuesta. Decidí tomar el autobús hasta el Centro de Salud San Francisco, ubicado en la entrada de la ciudad. Elegí ese centro en lugar del centro de salud de mi barrio, para evitar chismes innecesarios, ya que allí todos en la región me conocían. Dona Rita, la enfermera jefe con unos 20 años de experiencia, aunque la conocía de las misas dominicales, no éramos cercanas. Al entrar en su despacho, se acomodó las gafas y me regaló una sonrisa amable. ¿A qué se debe tu visita hoy, dona Maristela?, preguntó. Dudé un instante antes de pedirle una prueba de embarazo. Dona Rita, con una mirada inquisitiva por encima de las gafas, soltó una leve risita. Una beta HCG, ¿para qué, Maristela? Es que he tenido algunos síntomas extraños, mareos, náuseas. Intenté explicar mi solicitud, sintiendo que la vergüenza me subía por las mejillas, tiñéndolas de rojo. Ella, con una actitud que denotaba cansancio y asumiendo un tono paternalista, respondió: a su edad, seguramente es laberintitis o hipertensión, y para descartarlo comenzaremos por tomarle la presión.
Rita, por favor, supliqué buscando su comprensión. Solo quiero hacerme la prueba, es mi derecho, afirmé, mirándola fijamente a los ojos, decidida a no ceder. Con un suspiro que revelaba su fastidio, como quien se prepara para una tarea ardua, Rita procedió a rellenar el formulario. Deberá ir al laboratorio del centro. El resultado estará listo en 3 días, me indicó. Aquellos 3 días, en mi percepción, se extendieron eternamente como si fuesen 3 largos años. Opté por mantener el silencio con Sandro y Cefa, evitando compartir mis temores y esperanzas prematuras. Finalmente, llegada la fecha, regresé al centro con las piernas temblorosas a causa de la ansiedad. Al verme en la sala de espera, doña Rita me llamó directamente a un rincón de su despacho, y percibí un cambio en su actitud, la sonrisa burlona que solía adornar su rostro había desaparecido. Con los ojos desorbitados, como si hubiera presenciado una aparición, Rita me observó fijamente y susurró: Maristela, estás embarazada. Sentí mi corazón latiendo con tanta fuerza que temí que se escapara de mi pecho. ¿Estás segura, Rita? ¿No podría ser un error del laboratorio?, le pregunté con la voz temblorosa. Rita me respondió mostrándome un papel lleno de jeroglíficos médicos, pero con una palabra que destacaba: positivo. Aturdida, abandoné el centro de salud. El sol abrasador de Bonfim do Sul parecía más intenso ese día, casi cegándome. Me desplomé en un banco de la plaza, donde las lágrimas comenzaron a brotar sin control, sin saber si eran de felicidad, temor o pura incredulidad. Yo, Maristela Fernández, a mis 61 años, estaba a punto de convertirme en madre nuevamente. A la semana siguiente Rita me derivó a una ecografía en la clínica privada del Dr. Ademar. Para evitar la espera interminable en el sistema público de salud, utilicé los ahorros que había guardado celosamente bajo mi colchón. Necesitaba una confirmación definitiva, una prueba irrefutable. Después de aplicarme el gel frío en el abdomen, el Dr. Ademar, un hombre mayor con canas y una expresión amable, inició el ultrasonido. Mis nervios eran tales que mi cuerpo temblaba incontrolablemente, obligándolo a pedirme repetidamente que respirara hondo. Doña Maristela, dijo girando la pantalla hacia mí. Aquí está su bebé. Por el tamaño, estimo que tiene unas 10 semanas. En la pantalla pude ver un diminuto punto que palpitaba, un corazón latiendo, una vida desarrollándose dentro de mí. Confirmé el embarazo con 2 análisis de sangre más, realizados en laboratorios distintos. La evidencia era irrefutable. Al llegar a casa, Sandro me recibió con una sonrisa y un pastel de maíz recién horneado. Me senté a la mesa, tomé una profunda bocanada de aire y le revelé la noticia. Más tarde, al volver a casa ese día, encontré a Sandro en el jardín, arreglando la cerca. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero rápidamente notó algo inusual en mí. Maristela, ¿algo te pasa? ¿Estás muy pálida?, preguntó. Me senté en el pequeño banco del jardín. Le pedí que se sentara junto a mí. Luego abrí mi bolso y saqué el sobre que contenía los resultados de los análisis médicos. Sandro, por fin sé lo que me ocurre, la razón de mi malestar, le dije. Él tomó mi mano, visiblemente preocupado. ¿Es algo grave?, preguntó. Depende de cómo se mire, respondí, extendiéndole el documento. Sandro se quedó absorto en la lectura del papel, un silencio que se prolongó eternamente. Con la mirada fija en los resultados, permaneció en silencio. De pronto una lágrima rodó por su mejilla, seguida por otra. Se arrodilló frente a mí en la tierra batida del patio, y me abrazó por la cintura, escondiendo su rostro en mi vientre. Mi hijo, murmuró con voz entrecortada. Mi hijo nunca había visto a un hombre llorar así, sin vergüenza ni disimulo. Con el rostro hundido en mi vientre plano, como si ya intuyera la vida que crecía dentro, Sandro rompió a llorar. Después de un breve momento alzó la mirada, su rostro empapado de lágrimas, y me dedicó una sonrisa tan radiante que parecía a punto de desbordarse. No estás molesto ni asustado,
le pregunté sintiendo como las lágrimas también me inundaban los ojos. Asustado, Maristela, pero de alegría, porque este es el regalo más grande que Dios podría darme, un hijo tuyo, nuestro hijo. Yo también respondí y las lágrimas rodaron por mis mejillas, no solo de felicidad, sino también de temor. Temor a las miradas ajenas, a los comentarios hirientes, a los chismes que ya se propagaban y que ahora se multiplicarían. Miedo a mi edad, a mi cuerpo que ya no era el de una jovencita, pero que albergaría una nueva vida. Miedo al futuro, a cómo sería criar a un niño en esta etapa de mi vida. Pero al ver a Sandro arrodillado, besando mi vientre y jurando ser el mejor padre del mundo, algo se encendió dentro de mí. A pesar de sentir que la vida me había ofrecido todo, me estaba conduciendo de nuevo por una senda inesperada, un camino que pensé que jamás volvería a transitar, la maternidad, a los 61 años, en un pequeño pueblo donde todos se conocen y, a menudo, se juzgan. Esa noche, ya compartiendo una cama que antes era solo mía, Sandro me acarició el rostro y me susurró: Maristela, que la gente hable, pero este niño nacerá rodeado de amor, y eso es lo único que importa. Intenté aferrarme a esas palabras, mientras el canto de los grillos resonaba en la noche y sentía el calor de su cuerpo a mi lado, esforzándome por creer que el amor sería suficiente para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La noticia de mi embarazo se propagó por Bonfim Doul con la velocidad de un fuego en paja seca, y aún no logro comprender cómo se enteraron, tal vez. Rita, empleada de la gasolinera, pudo haber sido la fuente de la noticia, compartiendo la información con alguien, o tal vez alguna vecina presenció el resultado de la prueba médica cuando Sandro me abrazó en el patio. Cualquiera que fuera la razón, el motivo es irrelevante. El hecho es que en un solo día, mientras yo luchaba por asimilar la situación, todo el pueblo ya estaba al tanto. Lo que antes eran simples rumores se transformaron en insultos directos y crueles. Antes, al menos, fingían no estar hablando de mí, pero ahora ni siquiera se molestaban en disimular. Me evitaban en la calle dándome la espalda, o incluso cruzaban a la acera opuesta como si yo fuera una persona infectada con una enfermedad contagiosa. Una vez, estando en la fila del supermercado, la señora Marlene, con quien había compartido la iglesia durante más de 30 años, me escudriñó de arriba a abajo y, en voz alta para que todos escucharan, comentó: hay gente que no tiene vergüenza a su edad, cuando ya deberían ser abuelas, queriendo comportarse como niñas pequeñas. Petrificada por la sorpresa y la incapacidad de reaccionar, con las bolsas de la compra aferradas a mis manos y un nudo opresivo en la garganta, recordé el día en que Neusa, mi vecina, me escupió al suelo al cruzar su camino. Un gesto de desprecio tan evidente como si yo fuera un objeto repugnante, la misma Neusa con quien antes compartía el café y que buscaba consuelo en mi hombro cuando su marido enfrentaba problemas de salud. Sin embargo, el golpe más duro lo sentí en la iglesia, lugar donde siempre fui una fiel devota, asistiendo puntualmente a misa, colaborando en las festividades y conociendo a todos por su nombre. Al entrar ese día, con 4 meses de embarazo y una barriga que ya comenzaba a notarse, percibí los murmullos, las miradas furtivas, las miradas de desaprobación y las risas reprimidas. Incluso el padre Anselmo, recién llegado a la parroquia, apenas me dirigió un saludo, y durante la homilía de ese domingo, se refirió a los tiempos modernos y las aberraciones que la sociedad contemporánea estaba tolerando. En su sermón, el sacerdote criticó la falta de respeto hacia la creación divina, incluyendo la naturaleza, y enfatizó la importancia de la edad para ser madre, aunque sin mencionar mi nombre explícitamente. Sin embargo, todos en la iglesia entendieron que sus palabras iban dirigidas a mí, lo que me llevó a abandonar la ceremonia antes de la comunión, con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. Mis amigas, a quienes antes consideraba cercanas, me abandonaron, dejando de llamarme y visitarme. Cefa, mi comadre, fue la única que persistió en el contacto, aunque inicialmente dudó en preguntarme: Maristela, ¿estás segura de que quieres pasar por todo esto a nuestra edad?, demostrando al menos una preocupación sin juzgarme. La situación se complicó aún más cuando una madre de la escuela municipal, donde yo impartía clases de refuerzo de matemáticas 2 veces por semana, presentó una queja a la directora.
Ella exteriorizó su inquietud por la posibilidad de que su hijo compartiera clase con el hijo de Maristela, sugiriendo implícitamente que mi bebé, aún por nacer, representaba un peligro de contagio para los demás niños. La directora Margarida, quien siempre se había mostrado cordial conmigo, me citó en su oficina con una evidente incomodidad y me propuso, con tono evasivo, que tomara una baja temporal hasta que la situación se calmara. De esta manera, perdí incluso ese modesto empleo que me brindaba tanta satisfacción al ayudar a los niños con las matemáticas. Mientras mi vientre crecía, también lo hacía el rechazo de la ciudad. A medida que mi embarazo se hacía más visible, la gente se distanciaba. Era como si de un día para otro, yo, que siempre había sido parte de esa comunidad, me hubiera convertido en una forastera. Recuerdo una tarde en que fui a la farmacia a adquirir las vitaminas que el médico me había prescrito y el farmacéutico Tiburcio me atendió con una expresión en su rostro que denotaba una severidad rayana en el asco. Con un tono de desprecio palpable mientras me extendía los medicamentos, murmuró: «Debería darle vergüenza. Una señora de su edad». Incapaz de controlar las lágrimas que nublaban mi vista, regresé a casa con sollozos incontrolables. Una vez allí, me desplomé en la silla de la cocina, mis hombros sacudidos por un llanto desgarrador, similar al de una niña pequeña. Era un llanto que nacía desde las profundidades de mi ser, la manifestación del dolor por haber perdido un lugar que siempre había considerado mi hogar. En ese instante sentí una mano cálida posarse en mi espalda. Sandro, que había terminado su jornada laboral antes de lo habitual, había escuchado mis lamentos. Se arrodilló frente a mí, entrelazó nuestras manos y permaneció en silencio, brindándome su apoyo incondicional mientras la tormenta emocional amainaba. Cuando finalmente pude articular palabra, le relaté todo: la humillación sufrida en la farmacia, la indiferencia en la escuela, el rechazo en la iglesia, los insultos proferidos y las miradas de desaprobación. Con la preocupación reflejada en sus ojos, me preguntó: ¿quieres que nos vayamos de aquí? ¿Podemos mudarnos, empezar de nuevo en un lugar donde nadie nos conozca? Rememoré mi hogar, la casa que Toniño y yo edificamos en el patio donde nuestras hijas correteaban, junto a los árboles que planté a lo largo de la vida que forjé en esa ciudad, y proclamé: no, esta es mi casa, esta es mi tierra. No me marcharé por chismes malintencionados. Fue entonces cuando noté a Sandro esbozar una sonrisa radiante de orgullo. Entonces nos quedaremos y le demostraremos a esta ciudad que este bebé es el mayor regalo que Dios nos ha dado. A partir de ese día, Sandro redobló sus esfuerzos laborales. Aceptaba trabajos en 3 casas diferentes el mismo día, madrugando y volviendo ya entrada la noche. Sus manos se volvieron más ásperas, su rostro más curtido por el sol. Sin embargo, jamás se quejaba, ahorrando cada centavo. Un día, llegó a casa cargado con tablas de madera y herramientas. ¿Qué es eso?, le pregunté. Voy a construir la habitación de nuestro hijo, respondió con la mayor naturalidad. Los sábados y domingos, cuando no tenía que ir a su trabajo habitual, Sandro se dedicaba por completo a construir y arreglar. Pasaba horas cerrando tablas de madera, clavando con el martillo y ensamblando piezas. Con sus propias manos convirtió aquella pequeña habitación vacía, que antes solo se usaba para guardar cosas, en un espacio lleno de cariño y preparativos. Pintó las paredes de un suave azul celeste, colocó una ventana nueva que daba al patio y construyó una cuna de madera con tal precisión y detalle que parecía hecha por un carpintero experto. Además, renovó completamente el patio, plantó nuevos árboles, reparó la cerca y colgó un columpio resistente de la rama más fuerte del árbol de mango, pensando en el futuro. Para cuando crezca, decía con los ojos brillantes de emoción. Todas las noches, antes de dormir, Sandro acariciaba mi vientre ya abultado y le hablaba al bebé en voz baja y con ternura. Le contaba cuentos, le hacía promesas llenas de amor y esperanza. Te enseñaré a pescar, a jugar al fútbol, a arreglar cualquier cosa, le susurraba. Seré el mejor padre del mundo para ti. Luego besaba mi vientre y, conmovido, agradecía a Dios por ese milagro que estaba por llegar.
Era profundamente conmovedor ver a ese hombre, de apariencia fuerte y robusta, mostrar tanta delicadeza, ternura y afecto. Durante mis controles prenatales en Divinópolis, a los cuales Sandro insistía en acompañarme, ya que no me sentía a gusto yendo a Bonfim do Sul. Él se tomaba el día libre para estar conmigo, le preguntaba todo al médico, apuntaba las recomendaciones y me sostenía la mano durante los exámenes. Era como si el mundo entero nos hubiera abandonado, pero Dios y Sandro me tomaban de la mano para evitar que cayera. En los momentos en que la desesperanza me embargaba, cuando la carga de las miradas y las palabras se volvía insoportable, era Sandro quien me daba fuerzas. Esta gente ya verá, repetía con una convicción que me impactaba. Cuando nazca nuestro hijo, se darán cuenta de que Dios nos lo envió y se tendrán que tragar todo lo que han dicho. Así, entre los insultos del exterior y el amor que nos unía, continué con mi embarazo de riesgo a los 61 años, en una ciudad que solo sabía juzgar, pero que ignoraba por completo la existencia de los milagros. Como es de imaginar, mi embarazo no fue nada fácil. A sus 61 años, la idea de que una mujer pudiera llevar un embarazo a término parecía irrealizable, según la opinión médica general. Pero mi hijo y yo, en cada visita al médico, refutábamos esa idea. El médico de Divinópolis, admirado, solía negar con la cabeza al revisar mis exámenes. «Usted tiene un organismo fuerte, señora Maristela, y este niño también», repetía. Ya en el 7º mes mi abdomen era enorme, parecía a punto de estallar. Mis pies se hincharon tanto que solo entraban en unas chanclas viejas. El dolor de espalda era constante, pero mi felicidad era inmensa. Cada patada, cada movimiento del bebé era como una señal tranquilizadora, un mensaje divino que me decía: «Todo va bien, Maristela, solo confía». Sandro, mi hijo, me prodigaba un cuidado extremo, prácticamente me impedía cualquier tarea doméstica, como limpiar la casa. Solo me permitía cocinar si me sentaba. Incluso tender la ropa en el tendedero era una labor que él mismo asumía, pretextando: «Tienes que descansar, Maristela, y concentrarte en el bebé». Me dejaba mimar y consentir, saboreando cada muestra de afecto y cuidado. Cef, casi todos los días, me preparaba y traía sopas dulces, y se quedaba un rato a mi lado para hacerme compañía. Se fue adaptando a la idea del embarazo y hasta empezó a tejer pequeñas prendas para el bebé. Si era niño, serían azules, y si era niña, amarillas, pues nunca le agradó mucho el color rosa. Ya en el 8º mes de embarazo, tuve un sueño muy vívido con Toniño, mi difunto esposo. En el sueño él estaba sentado en el porche en su mecedora preferida, sonriéndome con cariño. «Cuida bien del niño, Maristela, es especial», me dijo Toniño en mi sueño. Desperté con una sensación de calidez en el corazón, como si hubiera recibido una bendición. No obstante, a la madrugada siguiente comenzó la prueba más dura de mi vida. Era una noche fría de julio con el viento golpeando con fuerza contra la ventana y le había pedido a Sandro que me pusiera otra manta en la cama. Sumida en un sueño profundo, tal como es común en las mujeres embarazadas exhaustas, fui abruptamente despertada por un dolor agudo y punzante que me paralizó, impidiéndome siquiera gritar. La sensación era comparable a la de un cuchillo que me perforaba el abdomen, rasgando mis entrañas. Instintivamente metí la mano bajo la sábana y toqué algo húmedo y viscoso. Al retirarla, la vi empapada de sangre, una gran cantidad de sangre. Con una voz débil y apenas audible, logré llamar a Sandro. Él se despertó de inmediato como si hubiera estado esperando esa llamada. Al contemplar la sangre, su rostro se tornó blanco. «Dios mío, Maristela», el bebé exclamó y al instante saltó de la cama, se puso la ropa más cercana y me alzó en brazos como si fuera una pluma. Sin siquiera calzarse y aún en pijama, salió corriendo descalzo. Con delicadeza me depositó en el asiento trasero del viejo coche que había adquirido recientemente a plazos. «Aguanta, mi amor, aguanta», repetía incansablemente mientras conducía desesperadamente por la oscura carretera que conectaba Bonfim do Sul con Divinópolis. El dolor llegaba en oleadas, cada una más intensa que la anterior.
Sentía la sangre fluir, empapando el asiento del coche, tiñéndolo de rojo. Mi vista se oscurecía, como si una densa niebla se interpusiera ante mis ojos, haciéndome ver borroso. El frío me calaba los huesos, a pesar de que la noche no era gélida. Sandro, ¿y si algo malo sucede?, balbuceé, pero él me interrumpió bruscamente, sus ojos llenos de pánico reflejados en el espejo retrovisor. No digas eso, no va a pasar nada. Los dos van a estar bien. Sin embargo, yo sabía, con una certeza dolorosa, que algo terrible estaba ocurriendo. Mi cuerpo, marcado por 2 embarazos anteriores, me enviaba señales de alarma inconfundibles. El bebé, que antes se movía, ahora permanecía inmóvil, y la hemorragia era abundante y aterradora. La ruta hacia Divinópolis, que normalmente tomaba 1 hora, Sandro la completó en solo 35 minutos, a toda velocidad por aquella carretera llena de curvas peligrosas. Llegamos a la entrada de urgencias del Hospital Santa Clara con los neumáticos chirriando y la bocina sonando desesperadamente. Los guardias de seguridad, sobresaltados, salieron corriendo, creyendo que se trataba de un conductor ebrio causando disturbios. Ante la urgencia de la situación, avisaron de inmediato a los enfermeros. Estos me acomodaron cuidadosamente sobre una camilla y, con prisa, corrieron conmigo por los largos y silenciosos pasillos, iluminados por una luz blanca y fría. Sandro, desesperado, nos seguía de cerca. Descalzo, con los pies sucios y el pijama empapado en mi sangre, suplicaba que hicieran todo lo posible por salvar a nuestro hijo. Recuerdo al doctor Mauricio, un médico joven, con aspecto de recién graduado, que estaba de guardia esa noche. Él me examinó el abdomen con rapidez, utilizando instrumentos médicos, y me hizo preguntas concisas a las que apenas lograba responder. Desprendimiento de placenta, escuché que le decía a una enfermera. Hay que operar inmediatamente. De inmediato me trasladaron al quirófano. Todo a mi alrededor parecía dar vueltas, y las luces brillantes me lastimaban los ojos. La hemorragia no cesaba. Su presión arterial está descendiendo, me informaron. Justo antes de que me administraran la anestesia, el doctor Mauricio se acercó a mí. Su rostro, a pesar de su juventud, reflejaba seriedad y preocupación. Tomó mi mano con firmeza y, agachándose para acercarse a mi rostro, me habló en un tono suave, casi un susurro, pero con una claridad que no admitía dudas. Doña Maristela, la situación es crítica. La placenta se ha desprendido por completo, y usted está perdiendo mucha sangre. El bebé está sufriendo, su corazón late con debilidad. Hizo una pausa, carraspeó levemente y continuó. Dada su edad y su condición, nos enfrentamos a una decisión extremadamente difícil. Debemos elegir entre intentar salvar al bebé o salvarla a usted. Las posibilidades de salvar a ambos son casi nulas. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Una elección que ninguna madre debería jamás tener que enfrentar. Una decisión imposible de tomar. Al otro lado de la sala, vi a Sandro contenido por 2 enfermeros que le impedían el acceso a la zona estéril. Lloraba desconsoladamente, gritando mi nombre. Nuestro hijo, con apenas 6 meses de vida en mi vientre, tan pequeño e indefenso, pero ya tan amado. Sálvelo, doctor, logré articular con una voz más firme de lo que esperaba. Salve a mi hijo. Él merece nacer. Yo ya he vivido lo suficiente. El médico intentó replicar, iniciar una discusión. Señora Maristela, con la voz rota y las lágrimas inundando mi rostro, repetí, mi hijo. Quería convencerla de mi angustia, de la urgencia de la situación. Salve a mi hijo, esa es la única prioridad ahora, imploré, aferrándome a la esperanza. Observé cómo el doctor Mauricio le hacía una señal al equipo médico y, acto seguido, una enfermera se preparaba para administrar algo en una jeringa. Sentí la picadura punzante de la aguja en mi brazo, y el frío de la anestesia recorriendo mis venas, adormeciéndome. La somnolencia comenzó a invadirme. Mis últimos pensamientos, antes de que la oscuridad me engullera, fueron para Sandro y para el bebé que latía dentro de mí.
Recordé también a tu hijo y el sueño que había tenido. Cuida bien del niño, Maristela, es especial. Lo intenté, niño, pensé, mientras la negrura se apoderaba de mí. Ahora también es tu hijo. Cuídalo desde arriba. Cerré los ojos con la certeza de que mi final había llegado, que nunca más volvería a ver el sol, ni a disfrutar del aroma del café recién hecho por la mañana, ni a escuchar el canto de los pájaros en el jardín, imaginando que nunca conocería el rostro de mi hijo, ni sentiría su calor en mis brazos. En ese instante crucial, me resigné a la muerte, aceptando sacrificar mi propia existencia para salvar la vida de mi hijo. Sentí una paz indescriptible, como si una hueste de ángeles me envolviera, elevándome lejos de la atmósfera gélida del hospital, lejos del sufrimiento, de la sangre y del terror que me atenazaba. Mi último pensamiento, una afirmación rotunda, fue: mi hijo vivirá. Una sonrisa interna de satisfacción y firmeza iluminó mi ser, convencida de haber tomado la decisión correcta, la única opción viable para una madre. Acto seguido, la nada absoluta se apoderó de mí, un vacío profundo, sin sueños, sin sensaciones, como si me hubiera hundido en un océano oscuro y silencioso, donde ni siquiera la presencia divina lograba penetrar, o al menos eso creí en ese momento de total ausencia. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tenía otros designios, planes que ninguna experiencia médica, ni el espíritu más escéptico podría comprender, porque lo que aconteció después solo puede ser catalogado como un milagro. Desconozco la duración de mi estancia en esa oscuridad, pudo ser un instante fugaz o una eternidad. Estaba aislada de todo, solo percibía el silencio sepulcral, la paz sobrecogedora. No experimentaba dolor físico, sino una inquietud profunda, una sensación de angustia que lo dominaba todo. Era como si mi ser se hubiera vuelto etéreo, diluyéndose en la nada, similar a la niebla que se desvanece en el aire, sin forma ni sustancia. De pronto una intensa claridad se manifestó ante mí, pero no era una luz que prometiera la paz espiritual. En el centro de salud, divisé a Toniño radiante de felicidad, con un aspecto más joven y sin las arrugas de preocupación que solían surcar su rostro. Me extendió la mano, invitándome a seguirlo. Toniño, exclamé, pero ningún sonido salió de mi boca, la comunicación parecía fluir telepáticamente. Con la serenidad característica que lo definía, expresó: aún no es tu momento, Maristela. Tu hora no ha llegado. Debes regresar. Hay personas que te esperan. En ese instante una fuerza poderosa me empujó hacia atrás, como si una cuerda invisible estuviera atada a mi cintura, arrastrándome de vuelta a la oscuridad. La luz comenzó a menguar, Toniño se desvaneció gradualmente y una sensación de pesadez opresiva se apoderó de mí, como si una enorme piedra se hubiera posado sobre mi pecho. De pronto desperté. Lo primero que percibí fue una blancura cegadora, el techo, las paredes, todo estaba impoluto. Creí estar aún en un sueño, pues la luz era tan brillante que me lastimaba los ojos. Tras parpadear varias veces mi vista se adaptó y comprendí, gradualmente, que me encontraba en una habitación de hospital. Con lentitud, giré la cabeza sintiendo un dolor agudo en el cuello, y divisé a Sandro, sentado en un sillón junto a la cama. Su barba estaba descuidada, sus ojos hundidos en profundas ojeras y su cabello desordenado. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Sin embargo, lo que más me impactó fue el pequeño bulto azul que sostenía en sus brazos, como si fuera de cristal. Intenté hablar, pero mi garganta estaba reseca. Solo logré emitir un sonido ronco, casi un quejido, pero fue suficiente. Sandro levantó la mirada de inmediato y al encontrarme consciente, el tiempo pareció suspenderse. Maris, susurró Sandro con el temor palpable en su voz, como si la realidad que contemplaba pudiera desvanecerse en cualquier momento. Maris, estás despierta. Con un esfuerzo titánico, logré mover ligeramente mi cabeza en afirmación. La expresión de Sandro cambió de forma radical, jamás había presenciado un llanto como ese. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan inmenso que parecía a punto de estallar.
Las lágrimas abundantes surcaban su rostro, empapando incluso su barba. «Está vivo, Maris», dijo Sandro acercándose con cuidado, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una tela azul. «Está vivo nuestro hijo». Inclinó el bulto hacia mí, y por primera vez pude contemplar el rostro de mi hijo. Era diminuto y frágil, con la piel enrojecida y arrugada, los ojos cerrados y la boca formando una pequeña obertura del tamaño de una uva. Unos escasos mechones de pelo oscuro se adherían a su delicada cabecita. Era la imagen más conmovedora que jamás había visto. «El médico dice que es muy fuerte», continuó Sandro con la voz aún quebrada por la emoción. «Lloró nada más nacer, a pesar de ser prematuro. Tiene los pulmones de un verdadero guerrero». Intenté hablar de nuevo y esta vez, un débil susurro escapó de mis labios. «Yo también estoy viva, Maris». Sandro, con el bebé en un brazo y tomándome la mano con el otro, se arrodilló junto a la cama. «El médico ha dicho que es un milagro porque perdiste tanta sangre que todos temieron que no sobrevivieras. Necesitaron realizarte transfusiones y tu corazón casi se detuvo 2 veces durante la cirugía». En ese momento el doctor Mauricio entró a la habitación y al verme despierta, se detuvo en la puerta, visiblemente asombrado. Miró su reloj como si no creyera lo que estaba viendo y luego, acercándose a la cama, me dijo: «Doña Maristela, no debería estar despierta todavía». «La medicación es muy fuerte, doctor», comentó Sandro con orgullo, «fuerte como nuestro niño». El médico dirigió una luz hacia mis ojos, me tomó el pulso y asintió con sorpresa, admitiendo: «En toda mi carrera nunca había visto algo así. La señora se encontraba en estado crítico hace menos de un día. Después de la histerectomía que le realizaron para detener la intensa hemorragia, sus posibilidades de sobrevivir eran escasas». Con la voz apenas audible susurré: «Míreme ahora, doctor, esto ha sido un milagro». Sentí una luz, una presencia. El doctor Mauricio, sin asentir ni refutar mis palabras, sonrió levemente. Su formación científica, supuse, no le permitía considerar milagros. Pero yo estaba convencida de haber estado al borde de la muerte, y de haber recibido una segunda oportunidad. En cuanto a su hijo, continuó el médico, su caso es también excepcional. Para ser un prematuro de 32 semanas, nacido en condiciones tan críticas, demuestra una vitalidad notable. Ni siquiera ha requerido asistencia respiratoria mecánica, algo poco común en bebés de su edad gestacional. Ajustó el goteo intravenoso de mi brazo, y luego nos avisó que regresaría para realizar más análisis. Antes de salir, se paró en el umbral y nos contempló a todos. Me miró a mí recostado en la cama, luego a Sandro arrodillado a mi lado, y finalmente al bebé que sostenía en sus brazos. «No soy un hombre de fe», afirmó, «pero si en algún momento de mi vida pudiera imaginar un milagro, sería lo que ha sucedido en esta habitación en las últimas 24 horas». Tras su partida, Sandro depositó con delicadeza a nuestro hijo sobre mi regazo. Era diminuto y liviano, pero sentía su fuerza. Su corazón latía con rapidez contra el mío, como un pajarillo asustado. Su piel era tibia y tersa. Yo me sentía tan débil que me costaba sostenerlo, pero el simple contacto de su cuerpo con el mío provocó una profunda transformación en mi interior. «Aún no le hemos puesto nombre», anunció Sandro, sentándose en el borde de la cama. «Quería esperar a que despertaras para que lo eligiéramos juntos». Al contemplar su perfecto rostro, supe sin la menor duda cuál debía ser su nombre. «Rafael», repetí, recordando vívidamente la intensa luz y mi retorno de la muerte, contándoselo a Toniño. «Se llamará Rafael», declaré. Sandro, con una sonrisa en el rostro, asintió. «Rafael», repitió, deleitándose con la armoniosa pronunciación del nombre. «Es un nombre hermoso», añadió. «¿Tiene algún significado especial?», preguntó curioso. «Es nombre de ángel», respondí, explicando que el ángel de la curación había llegado como una solución a nuestras vidas, dudando inicialmente si debía compartir mi experiencia con la luz y la visión de Toniño, sabiendo que Sandro podría atribuirlo a los efectos secundarios de los medicamentos, las drogas o la anestesia.
Sin embargo, en lugar de eso, solo me apretó la mano con cariño y dijo, porque fue un ángel quien los trajo de vuelta a mí. En ese preciso instante, como si entendiera que estábamos hablando de él, el pequeño Rafael abrió sus ojos por primera vez. No eran los ojos usuales de un recién nacido, imprecisos y desenfocados. Eran ojos que parecían ver, comprender, ojos que ya irradiaban su propia luz. Mira, Sandro, susurré emocionada, nos está mirando. Sandro, conmovido, se acercó y besó la frente de nuestro hijo. Bienvenido al mundo, Rafael, susurró ella, con la voz cargada de emoción. Nos diste un susto tremendo, sabes, cada instante de preocupación, cada latido de angustia, ha valido cada segundo. Eres nuestro milagro, nuestro regalo inesperado. Así estábamos los tres, en una situación que nadie habría predicho, una familia poco común, forjada contra viento y marea. Una mujer de 61 años que había sorteado la muerte para estar aquí, un hombre de 34 que nunca soñó con ser padre de esta manera, y un diminuto bebé prematuro, cuya fuerza y vitalidad parecían desafiar su tamaño. Permanecí hospitalizada durante 2 largas semanas, y cada día era una sorpresa, un nuevo logro que asombraba a los médicos. Su recuperación es increíblemente rápida, comentaba la enfermera Lourdes, quien se encargaba de mis cuidados durante las noches. Si todo sigue así, pronto estará en casa con su hijo. Rafael permanecía en la incubadora como medida de precaución, pero afortunadamente no requirió ningún tratamiento especial. Su desarrollo era vertiginoso, comía con avidez y su llanto, lleno de vida, era la clara manifestación de sus necesidades. Después de la revisión médica, la doctora Carolina, la pediatra, comentó que el niño mostraba un gran deseo de vivir. Finalmente, cuando nos dieron el alta a Rafael y a mí, Sandro nos recogió en un coche decorado con globos azules. Parecía una persona completamente distinta al hombre que me había llevado al hospital en aquella noche de angustia, estaba afeitado, vestía ropa nueva y sonreía radiante. Durante el viaje de regreso a Bonfim do Sul, contemplando el cielo a través de la ventanilla, murmuré un agradecimiento silencioso por estar viva, por tener a mi hijo en mis brazos, por contar con Sandro como compañero y por comprender, sin sombra de duda, que la vida es infinitamente más misteriosa y sorprendente de lo que podemos concebir. Al observar el cielo sentí la certeza, Dios había tomado una decisión sobre mí, me reservaba importantes misiones en este mundo, y la más esencial era criar a ese niño que dormía plácidamente en mi regazo. Ignorando el asombro que su sola presencia causaba, un milagro en sí mismo para la ciudad, volver a Bonfim do Sul con Rafael en mis brazos fue como cruzar a otro relato. La ciudad que antes me había rechazado, ahora me observaba, pero con una mirada distinta. Parecía que todos conocían el milagro, mi experiencia cercana a la muerte en el hospital, el bebé prematuro que sobrevivió y la falta de explicación científica por parte de los médicos. La noticia se difundió rápidamente como el agua que corre ladera abajo. Elegimos Rafael para nuestro hijo, un nombre con resonancias angelicales, el ángel de la curación. Y no podía haber nombre más apropiado, pues ese niño no solo sanó mi vida, sino también la de muchas personas en la ciudad. Durante la primera semana, aún débil por la cirugía, me recuperaba lentamente. Rafael, diminuto, necesitaba alimentarse cada 3 horas. Como no pude amamantar debido al nacimiento prematuro y la cirugía, tuvimos que usar biberones. Sandro, sin dudarlo, se quedaba despierto conmigo durante las noches, preparando la leche, cambiándole los pañales a Rafael y ayudándome a levantarme de la cama. No quería contratar a nadie para que nos ayudara, insistía en que quería cuidarnos personalmente. Recuerdo la primera visita que recibimos, era Cefa, mi comadre, quien llegó con un pastel de zanahoria recién horneado y una bolsa llena de ropa de bebé, hecha por ella misma. Entró tímidamente como si no supiera qué decir, pero al ver a Rafael durmiendo plácidamente en la cuna que Sandro había construido, sus ojos se llenaron de lágrimas. Maristela, este es el bebé más hermoso que he visto en mi vida, dijo cubriéndose la boca con la mano. Y lo era. A pesar de su prematuridad, Rafael era un niño encantador.
Tenía un cabello negro y abundante, unos ojos grandes y oscuros, como los de Sandro, y una piel clara y suave como terciopelo. Sus diminutas manitas eran tan pequeñas y delicadas que al abrazar mi dedo, lo envolvían por completo. Después de la cesárea, recibimos la visita de doña Jurema, la dueña de la mercería del barrio. Trajo consigo un paquete de pañales y un bote de leche en polvo para el bebé. «Es un regalo», dijo evitando mi mirada directamente, como si sintiera vergüenza o incomodidad. Yo sabía que ella había sido una de las personas que más me habían criticado y juzgado cuando se enteraron de mi embarazo, pero ahora estaba allí, ofreciendo regalos, una disculpa implícita, aunque no expresada con palabras. Con el paso de los días, la casa se llenó de visitas. Vecinos, familiares y conocidos llegaban con comida, ropa de bebé, más pañales, o simplemente para conocer a Rafael. La curiosidad era palpable, querían ver con sus propios ojos al bebé milagro, que había nacido de una mujer de 61 años. Sin embargo, la mirada de juicio y reprobación había desaparecido, reemplazada por una de asombro y admiración, como si finalmente hubieran comprendido que la vida esconde misterios que escapan a nuestro entendimiento y control. El cambio más significativo lo percibí en mis hijas, Solange y Patricia, quienes al enterarse de mi embarazo me habían tildado de loca. Ahora, me llamaban diariamente para preguntar por su hermanito. Patricia fue la primera en visitarnos, aproximadamente 15 días después de que salimos del hospital. Llegó sola, con un oso de peluche de tamaño superior al de Rafael, y con la mirada llena de dudas. Al poner a mi bebé en sus brazos, noté una transformación en su rostro. Era como si todas las críticas y los juicios previos se hubieran desvanecido de inmediato. Sostuvo a su hermano con ternura y cuando él abrió los ojos y pareció sonreírle, Patricia rompió a llorar como una niña. «Mamá, perdóname», sollozó. «Dije tantas cosas sin pensar, juzgué tanto, pero él es perfecto». En ese instante comprendí que había recuperado a mi hija. Solange tardó más en aparecer, solo vino cuando Rafael ya casi cumplía 2 meses. Trajo a su esposo y a mis nietos, 2 niños pequeños, a quienes yo apenas conocía. Era la primera vez en casi 3 años que ella, mi hija Solange, pisaba mi casa, y lo hizo con una seriedad y formalidad que la hacían parecer como si estuviera cumpliendo una obligación laboral. Al ver a Rafael, su hijo menor, se detuvo en el umbral, observándolo detenidamente. El bebé, que había ganado peso considerablemente, ya podía mantener la cabeza erguida y reconocía las voces. Me miró con sus grandes y curiosos ojos, y emitió un suave sonido como un saludo. En ese instante la barrera se rompió. Solange se acercó, tomó a su hijo en brazos y lo abrazó con la fuerza de un abrazo que parecía abarcar el mundo entero. «Tiene tus ojos, mamá», murmuró en voz baja. Y era cierto, aunque el color de los ojos era el de su padre, Sandro, la mirada y la expresión eran idénticas a las mías, como si el niño hubiera heredado lo mejor de cada uno de nosotros. Mientras tanto, Rafael, el hijo mayor, continuaba creciendo fuerte y sano, para sorpresa de los médicos que lo atendían. Cada consulta médica repetía el mismo comentario: «Este niño tiene una vitalidad impresionante». El doctor Mauricio, quien había estado presente en el nacimiento, expresaba continuamente su asombro ante la idea de que aquel bebé, Rafael, hubiera logrado sobrevivir a un nacimiento tan prematuro y a las condiciones de salud tan delicadas que presentaba al nacer. La situación más inesperada y conmovedora sucedió cuando Rafael cumplió aproximadamente 5 meses de edad. Era domingo por la tarde y nos encontrábamos en casa cuando alguien llamó a la puerta. Para nuestra sorpresa se trataba del padre Anselmo, el mismo sacerdote que en su sermón había criticado duramente lo que él consideraba aberraciones de la modernidad. El padre Anselmo estaba solo, sosteniendo un paquete envuelto en papel de color azul. Titubeando se dirigió a mí: «Señora Maristela, he venido a conocer al niño y a traerle un regalo». Lo invité a entrar, a pesar del dolor que aún sentía por sus palabras previas. Sandro, mi esposo, se encontraba en el patio, ocupado en arreglar el gallinero. Al ver al cura, entró en la sala con una expresión visiblemente hostil,
pero le hice una señal para que se tranquilizara. El padre Anselmo, con evidente nerviosismo, se sentó cuidadosamente en el borde del sofá, sosteniendo el paquete en su regazo como si temiera que fuera a explotar. En ese momento fui a buscar a Rafael, que acababa de despertar de su siesta. Se reía a pleno pulmón, identificaba a las personas con la mirada y extendía sus pequeños brazos en un gesto evidente de querer ser alzado. Al instante en que el padre Anselmo posó sus ojos en el niño, una emoción intensa e inusual lo invadió, dejándolo visiblemente afectado. Su rostro se demudó pálido como si se enfrentara a una aparición. Miraba alternativamente a Rafael, a mí, a Sandro y de nuevo a Rafael, como si necesitara corroborar la realidad. ¿Puedo cogerlo?, preguntó con una voz apenas audible, llena de emoción y sorpresa. Con delicadeza deposité al bebé en sus brazos. Rafael, con curiosidad infantil, observó al padre, dibujó una sonrisa en su rostro y extendió su manita para tocar suavemente su mejilla. En ese momento el padre Anselmo reaccionó de forma inesperada, rompiendo en un llanto desconsolado como un niño pequeño, sin esconder sus lágrimas. Entre sollozos articuló: he venido a pedir perdón por las palabras que dije, por los pensamientos que tuve. Juzgué aquello que no entendía, y Dios me ha revelado lo equivocado que estaba. Relató que durante una visita a su amigo sacerdote en Divinópolis, escuchó la historia del milagro sucedido en el Hospital Santa Clara, donde una mujer de 61 años y su bebé prematuro, ambos dados por muertos, habían sobrevivido inexplicablemente. Al enterarse de que yo era esa mujer, sintió como si un fuerte impacto divino lo hubiese sacudido. «Este niño es un regalo de Dios», exclamó, mirando a Rafael con profunda veneración. «Y me gustaría bautizarlo, si me lo permiten. Sería un gran honor». Aceptamos sin dudarlo. El bautizo de Rafael se transformó en el evento más significativo que Bonfimos hubiera presenciado. La iglesia se desbordaba, con personas apiñadas incluso afuera. Aquellos que antes me ignoraban, ahora anhelaban ser padrinos, tocar al bebé y ser parte de esa milagrosa historia. Durante la ceremonia, el padre Anselmo anunció solemnemente que la llegada de Rafael traía consigo una importante lección para todos los habitantes de la ciudad: no debíamos juzgar lo desconocido, Dios utiliza caminos inesperados para escribir su voluntad, y el amor genuino supera las barreras del tiempo y la edad. En el instante en que el padre Anselmo derramó el agua bendita sobre la cabeza de mi hijo, la pila bautismal se desbordó, vertiendo agua en abundancia. Aún hoy, los vecinos de Bonfimos relatan haber visto el agua brillar de una manera inusual al tocar la cabeza de Rafael, y que la iglesia se llenó de un aroma floral misterioso. El tiempo pasó y Rafael creció sano e inteligente, mostrando un desarrollo precoz. Con solo 10 meses, ya caminaba, sostenido por la mano de Sandro. Antes que la mayoría de los niños, pronunció sus primeras palabras, llamándonos papá y mamá. Al cumplir 1 año ya formaba frases cortas, sorprendiendo a todos. Ahora, con 11 años, Rafael es la personificación de la alegría en nuestras vidas. Rafael, un niño de energía inagotable, se mueve por el patio con una velocidad asombrosa, como si sus pies fueran impulsados por alas invisibles. Con la destreza de un simio, asciende a los árboles con facilidad, y con cariño, cuida de las aves que anidan en cajas de zapatos improvisadas. Posee una conexión innata con el reino animal, atrayendo incluso a las criaturas más tímidas y recelosas, que se acercan a él sin temor. En la escuela sobresale académicamente, siendo el estudiante más aventajado de la clase, especialmente en matemáticas, pero lo que verdaderamente cautiva es su mirada, radiante con una luz que parece emanar del sol. Ahora aquellos que antes se burlaban, que me ignoraban o incluso me insultaban, me tratan con respeto y me llaman Doña Maristela. Las madres buscan que Rafael juegue con sus hijos, convencidas de su influencia positiva, y los ancianos de la plaza anhelan que se siente a escuchar sus relatos, valorando su capacidad de escucha. Incluso el padre Anselmo, que se ha convertido en nuestro amigo, cree que Rafael posee un don especial para confortar a los demás. Recientemente Neusa, la vecina que una vez me escupió al pasar,
fue a buscarlo. Rafael aprovechó la ocasión para ir a la casa, con el fin de enseñarle a su nieto a construir una pequeña casita de madera para el perro. Ante esta invitación, Rafael accedió gustosamente y, al regresar, relató su experiencia, destacando que la señora Neusa preparaba el mejor pan de queso que había probado en su vida. Fue a partir de ese momento que comenzaron a notarse los cambios. El niño, que antes era motivo de vergüenza, se convirtió en una fuente de admiración, no solo para mí y Sandro, sino para toda la comunidad. Las mismas personas que antes me juzgaban y tildaban de loca, ahora me llaman madre con respeto en sus voces. Y cuando paseo por la calle con Rafael, es común que la gente se detenga para pedir la bendición del niño. Como siempre digo, los planes de Dios son perfectos y a veces se manifiesta a través de caminos inesperados para otorgarnos las mayores bendiciones. La vida real, sin embargo, dista mucho de las películas, donde un milagro siempre desemboca en un cuento de hadas. A pesar de que la percepción de la ciudad sobre mí había cambiado, y a pesar de la inmensa felicidad que Rafael me brindaba, la realidad era que aún enfrentábamos numerosos desafíos. La crianza de un hijo después de los 60 años no es una tarea fácil, y sería deshonesto negar la verdad. Había días en los que mi cuerpo, ya envejecido, simplemente no podía seguir el ritmo de mi hijo. Cuando Rafael comenzó a gatear, era como si tuviera un motor incorporado en sus piernas, bastaba con descuidarlo un instante para encontrarlo debajo de la mesa o intentando escalar alguna estantería. Mientras tanto, Sandro trabajaba arduamente y consiguió un empleo estable en la constructora Novo Horizonte, la cual estaba construyendo los nuevos edificios cercanos a la estación de autobuses. Salía de casa antes de que amaneciera y regresaba al anochecer, con la espalda encorvada por el cansancio, pero jamás se quejó. Después de un largo día de trabajo, a pesar del cansancio acumulado, Sandro, que recientemente celebró su cumpleaños número 45, y cuyas sienes ahora lucen canas que le otorgan un atractivo especial, siempre hallaba la energía para jugar fútbol con Rafael en el jardín, leerle cuentos antes de dormir y ayudarme con las tareas de la casa. Sus manos, aunque aún marcadas por el trabajo físico, siendo ásperas y callosas, son las más delicadas que he conocido. Aún hoy, me observa con la misma mirada de cariño que tenía cuando me ayudaba a arreglar el techo, como si yo fuera su mayor tesoro. Sin embargo, como en cualquier relación, no todo es perfecto, tenemos discusiones. Hay días en que Sandro llega tarde del trabajo y yo ya estoy molesta, o cuando critico el desorden de las herramientas en el garaje. También existen días en los que se enfada porque consiento demasiado a Rafael, o porque insisto en seguir las recomendaciones médicas, aunque a él no le gusten. A pesar de las discusiones y desacuerdos que puedan surgir, el amor genuino perdura, y siempre hallamos el camino de regreso a lo que realmente nos une. Sandro me trata con delicadeza como si fuera una frágil pieza de cristal, aunque, como él mismo bromea, de un cristal testarudo. Suele decir con una sonrisa que nunca ha conocido un cristal con tanta opinión. Nuestra vida cotidiana es simple, pero repleta de pequeñas alegrías. Por las mañanas me levanto antes que ellos y preparo el café, disfrutando de la tranquilidad de la cocina, el canto de los pájaros y el aroma del café recién hecho. A veces, si tengo tiempo, horneo un bizcocho de maíz o pan de queso. Después despierto a Sandro, quien invariablemente suplica 5 minutos más antes de levantarse, con el pelo revuelto. Rafael, en cambio, se despierta solo, como si tuviera un reloj interno. A las 7 en punto de la mañana ya está en la cocina en pijama, con el pelo alborotado, pidiendo su vaso de leche con chocolate. Cada mañana, el día comienza con la energía desbordante de mi nieto. Me despierta con el relato detallado de sus sueños, la descripción minuciosa de sus planes para la jornada y una lluvia constante de preguntas, algunas de las cuales me dejan perpleja, sin saber exactamente qué responder. Después de este despertar, Sandro se marcha a su trabajo y Rafael a la escuela, momento en que me dedico a las labores del hogar. El paso del tiempo ha mermado mis fuerzas, y ya no puedo seguir el ritmo de antes. Agacharme para limpiar debajo de los muebles es ahora una tarea imposible, pero aún me encargo de las tareas esenciales.
Continúo cuidando el huerto donde ahora, gracias a Rafael, florecen incluso fresas. Atiendo a las gallinas, recolecto los huevos y preparo el almuerzo con los ingredientes frescos que cosechamos en el huerto. La casa se llena de una nueva y vibrante energía al regreso de Rafael de la escuela. A menudo invita a sus amigos a jugar en el patio, inventa historias con sus juguetes, llena papel con garabatos y realiza experimentos que encuentra en internet, demostrando una curiosidad que me asombra. Impulsado por una inmensa curiosidad, Sandro se debate por desentrañar los misterios del universo, busca comprender el funcionamiento de cada cosa, desde su génesis hasta su inevitable conclusión. Al caer la tarde, Sandro regresa a casa, y tras una vigorizante ducha para eliminar la fatiga acumulada, se une a nosotros para la cena, un momento que considero el más preciado de mi día. Nos reunimos los tres alrededor de la mesa, compartimos las experiencias del día, reímos a carcajadas ante las travesuras de Rafael y trazamos planes para el fin de semana. Después, Sandro se dedica a ayudar a Rafael con sus tareas escolares, especialmente en matemáticas, donde demuestra un talento innato. Nuestra humilde casa, con sus paredes de un azul descolorido y su patio repleto de árboles frutales que ofrecen sombra y frutos generosos, es nuestro refugio. Compartimos la vida con nuestras gallinas, con Fumaza, nuestro fiel perro mestizo rescatado de la calle por Rafael, y con Sombra, un elegante gato negro. El delicioso aroma del pastel de maíz, casi constante, se mezcla con el perfume de las flores que adornan la entrada. Los fines de semana, recibimos a menudo la visita de amigos y familiares. Últimamente mis hijas Solange y Patricia me visitan con más frecuencia. Solange, que es madre, trae consigo a sus hijos, mis nietos, quienes disfrutan enormemente jugar con su tío pequeño, Rafael. Patricia, quien nunca tuvo hijos propios, se ha transformado en una tía orgullosa y dedicada, consintiendo a Rafael, llevándolo de paseo y mostrándole todo su afecto. Es evidente que la llegada de Rafael ha fortalecido los lazos familiares. Además, mi amiga Cefa, con quien he compartido tantos años, continúa visitándonos casi todos los días para tomar café y charlar. Ella siempre trae consigo galletas de polvillo, sabiendo que son las favoritas de Rafael. A pesar de su edad avanzada y las dificultades que tiene para caminar, Cefa conserva su alegría contagiosa y su gusto por una buena conversación. Es Rafael, mi pequeño, quien me da fuerzas para seguir adelante. Cefa, a menudo señalando a Rafael, dice con sabiduría que la vida siempre presenta desafíos. Hay días en que siento dolores en las articulaciones, y otros en que el cansancio me abruma. A veces me preocupo por el futuro considerando que ya he cumplido 72 años. Me pregunto cuánto tiempo más tendré para ver crecer a mi hijo, Rafael. Algún día, Rafael, el hijo que mi amado me dará, tendrá nietos, y yo con suerte tendré la dicha de conocerlos. Pero al mirar por la ventana, veo a Sandro, el padre de mi hijo, enseñándole a Rafael a arreglar una bicicleta en el patio. Contemplo las manos grandes y curtidas de Sandro guiando con ternura las manitas aún pequeñas e inexpertas de su hijo, mostrándole pacientemente cómo usar las herramientas. El sonido de las risas de ambos, tan parecidas y llenas de alegría, se extiende por el patio. En ese instante, aunque sé que no estaré aquí para presenciarlo, siento una certeza profunda: mi hijo estará bien. Tiene al mejor padre que podría haber deseado. Recuerdo que Solange me preguntó una vez si no lamentaba haber criado a mi hijo a esta edad, si no consideraba que era un sacrificio demasiado grande. Le respondí que el verdadero sacrificio no reside en la crianza, sino en la ausencia de amor, en la falta de un propósito en la vida. El verdadero sacrificio es despertarse cada mañana sin motivación para levantarse de la cama, es vislumbrar un futuro lleno de soledad. Eso, sí, eso es un sacrificio. Porque Rafael, aun en los días más complicados, cuando su comportamiento pone a prueba mi paciencia como solo un niño puede, es la fuente de la mayor felicidad que he conocido. Cada vez que Rafael descubre algo nuevo, siento esa misma emoción como si fuera mío. Cada pequeño logro, desde sus primeros pasos hasta sus éxitos escolares, me llena de una alegría inmensa que me desborda por completo.
Y Sandro, él es el compañero que nunca imaginé tener en esta vida. Nuestro amor, forjado en la superación de desafíos, se nutre de la gratitud, la paciencia y la certeza de que cada momento juntos es un tesoro invaluable, ajeno a lo superficial. Aunque aún somos objeto de miradas y comentarios en la calle, ahora noto un cambio en el tono. Ahí va la familia de la señora Maristela, susurran. Familia. Una palabra que creía que jamás volvería a relacionar conmigo. Recuerdo estar en la terraza observando a Rafael jugar con Fumaza. Sandro, sin decir palabra, entrelazó sus dedos con los míos, y juntos observamos a nuestro hijo corretear por el patio, abrazados por el cálido sol de la tarde y mecidos por el incesante canto de las cigarras. Después de un rato me preguntó: ¿en qué piensas? Entonces mi mente viajó a través de los años, reflexionando sobre los cambios inesperados de la vida, sobre cómo había sentido que ya había vivido todo lo posible y solo esperaba que el tiempo transcurriera. Y en ese preciso momento, recordé tu llegada al mercado, con aquella escalera sobre tus espaldas. Te completaste, añadí. Sandro sonrió apretando mi mano con cariño. Agradezco a Dios cada día por ese techo dañado, respondió. Esa precisamente es nuestra realidad, una casa humilde, gallinas picoteando en el patio, el delicioso aroma del pastel de maíz impregnando el aire, y los fantásticos cuentos de Rafael llenando de alegría cada rincón de la casa. Poseemos un amor que desafió las normas sociales, un hijo que la ciencia médica consideró un milagro, y la firme creencia de que la felicidad es infinita. Y eso, querida, es la verdadera riqueza, el auténtico milagro. A veces, hija, me siento en la vieja mecedora del porche. Desde la serena quietud de Bonfim do Sul, observo el cielo nocturno salpicado de estrellas, sumergido en la reflexión sobre los enigmas que encierra la existencia. A mis 61 años, creyendo haber experimentado todo lo que la vida podía ofrecer, y en un momento en que la tranquilidad parecía la única constante, Dios me ha concedido un nuevo amor y la alegría de la paternidad. Esta no es una historia inventada, sino la crónica de mi propia vida, una vida transformada radicalmente cuando ya había aceptado la inercia del tiempo. Una existencia que se inundó de colores vivos, cuando el mundo sugería la monotonía del monocromo. Muchos se niegan a la felicidad, convencidos de que la edad es una barrera infranqueable. Aprisionan sus anhelos, creyendo que el tiempo de realizarlos ha quedado atrás. Se someten a las opiniones ajenas, asumiendo que ciertas vivencias no son adecuadas para su edad. Pero yo me cuestiono, ¿quién fijó un límite para la felicidad? ¿Quién determinó que nuestro viaje tiene una fecha de caducidad para reinventarnos? ¿Quién decretó que después de los 60 años la existencia se convierte en un apéndice, una mera antesala? Mírenme a mí. Con 61 años, mientras muchas mujeres de mi edad se dedicaban al tejido y aguardaban las visitas dominicales de sus nietos, yo estaba encinta. Estaba experimentando un amor inédito. Debí confrontar a la sociedad entera para reclamar mi derecho a la felicidad, tal como la vida me la había concedido. Como es de suponer, el camino no fue sencillo. Hubo llantos, temores, miradas de desaprobación y épocas en las que estuve a punto de ceder. No obstante, al repasar el pasado en la actualidad, no alteraría absolutamente nada. Nada en lo absoluto fue en vano, porque cada lágrima vertida, cada ofensa recibida, cada puerta que se me cerró, me guiaron hasta este instante preciso. Aquí me tienen. Una mujer de 72 años que puede asegurar con el corazón rebosante de alegría que ha hallado la auténtica felicidad. No una felicidad superficial, conformista que se complace con lo mínimo. Es una alegría profunda, un torrente de emociones que me sacude cada amanecer, impulsándome a anhelar el espectáculo del sol ascendente, a escuchar la voz de mi hijo llamándome, mamá, a sentir el reconfortante abrazo de Sandro al regresar del trabajo. Justo ayer, Rafael llegó del colegio irradiando felicidad, radiante porque su profesora le había encomendado una redacción sobre su héroe. ¿Y saben a quién eligió? A mí, su propia madre. Escribió que soy una heroína por haber entregado mi vida por él, incluso antes de que lo conociera, por enfrentar el mundo cada día con una sonrisa,
a pesar de los dolores en mis articulaciones, a pesar del cansancio que a veces siento en mi cuerpo. Después de entregarme la redacción, me miró con esos ojos brillantes, que parecían contener todas las estrellas del universo, y pronunció: «Mamá, soy el niño más afortunado del mundo. Porque Dios te eligió para ser mi madre». Me quedé completamente muda, incapaz de articular una sola palabra. Ante la revelación que acababa de experimentar, mi única respuesta fue un abrazo instintivo a mi hijo, seguido de un llanto incontenible. En ese momento, la verdad se reveló ante mí con una claridad meridiana, y entendí el verdadero significado de todo lo que había atravesado. Comprendí el propósito de mi regreso del quirófano, de aquella lucha contra la muerte. Entendí por qué Toño, mi amado hijo, había llegado a este mundo, solo para impulsarme a seguir adelante. Toda la vida nos aferramos a nuestras propias ideas sobre lo que es bueno para nosotros, trazamos planes, perseguimos objetivos y nos frustramos cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. Pero en ocasiones, muy pocas veces, la vida nos sorprende con un regalo inmenso, inesperado, que nos llena de asombro y nos hace reconocer la sabiduría que reside en lo divino. A pesar de las pruebas, del dolor sufrido y de los prejuicios enfrentados, hoy, con la frente en alto, puedo mirar a cualquier persona a los ojos y afirmar con convicción: ha valido la pena cada instante. Absolutamente cada segundo. La risa de mi hijo jugando despreocupadamente en el jardín, el cálido abrazo de Sandro al regresar exhausta del mercado, y la casa resonando de alegría los domingos con mis hijas y nietos, son experiencias invaluables. He presenciado cómo nuestro amor ha transformado una ciudad entera, incluyendo a aquellos que antes me juzgaban, quienes ahora buscan mi perdón con lágrimas en los ojos. He sido testigo de una profunda transformación, no solo en mi vida, sino también en la de muchos otros. Incluso el padre Anselmo, que alguna vez me criticó públicamente, ahora es un ferviente defensor de la idea de que el amor es atemporal, y utiliza nuestra historia como ejemplo en sus sermones, citando la frase: «Dios escribe bien con líneas torcidas», para ilustrar cómo el amor verdadero puede manifestarse de maneras inesperadas. Así que si alguien se atreve a decirte que ya es tarde, que la felicidad no es para ti, que tus sueños son ridículos a tu edad, piensa en mí, comparte mi historia. Diles que conoces a una mujer que a los 61 años, halló el amor auténtico y a un hijo, su milagro. Explícales que esta mujer, en lugar de ocultarse avergonzada por las críticas del pueblo, alzó la frente y siguió adelante. Diles que esta mujer, frente a la dolorosa decisión entre su vida y la de su hijo, no titubeó ni un segundo. Y cuéntales también que esta mujer, por un enigma que ni siquiera los médicos pueden comprender, sobrevivió para compartir su historia. Ahora, me llaman madre con orgullo y afecto. Las mismas personas que me tacharon de loca, irresponsable, una vergüenza, ahora me respetan, no porque haya cambiado para agradarles, sino porque seguí mi corazón, incluso cuando todo, la opinión común, dictaba que estaba equivocada. Cefa, mi querida amiga, siempre llama a Rafael, el niño milagro, y yo también lo veo así. Aunque su milagro va mucho más allá de su fuerte llegada al mundo, superando todas las dificultades. No se reduce a mi supervivencia, después de una operación que los médicos consideraban de alto riesgo. El verdadero milagro está en su transformación, en la victoria del amor y la aceptación sobre la discriminación. La vida brotó en un lugar donde solo se esperaba la muerte. Con el tiempo he aprendido que la vida es incierta. No sé cuánto tiempo me queda, ni si podré verlo graduarse, casarse y tener su propia familia. Pero cada día que despierto, cada sonrisa, cada risa y cada abrazo de Rafael son regalos invaluables. Entiendo si mi historia te resulta difícil de creer, si la consideras inventada o exagerada. Algunas cosas en la vida son tan extraordinarias que parecen increíbles. Algunas bendiciones son tan grandes que parecen sacadas de un cuento de hadas. Te propongo que vengas a visitarme a mi casa, donde podremos tomarnos un café. Te invito a sentarte en la terraza, a disfrutar de la tranquilidad y a probar mi delicioso pastel de harina de maíz. Además te presentaré a Sandro, con quien podrás conversar, y a Rafael.
Quiero que seas testigo presencial del increíble poder transformador del amor. Solo entonces podrás decirme si mi hijo es una simple fantasía mía o una bendición del cielo. Después de todo, esta experiencia me ha enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo, para amar y para encontrar la felicidad. La vida puede sorprendernos en el instante menos esperado, de la forma más inesperada. Cuando esa sorpresa se presente, no lo dudes ni un segundo, acéptala con los brazos abiertos, aunque todos piensen que estás loco y se burlen de ti. ¿Quién sabe si ese será el inicio de tu propio milagro? Mi nombre es Sandro, tengo 45 años y ahora mismo estoy sentado en un banco de la plaza central de Bonfimos, disfrutando de mi hora de almuerzo. He traído la comida que Maristela me preparó: arroz, frijoles, un filete con cebolla y una farofa que solo ella sabe hacer. Anteriormente solía almorzar en el sitio de construcción, sentado precariamente sobre un saco de cemento o un trozo de madera. Hoy, sin embargo, prefiero venir a este lugar, respirar el aire fresco y contemplar el incesante movimiento de la ciudad. Es asombroso cómo todo ha cambiado. Ahora observo el kiosco de la plaza, el mismo lugar donde hace aproximadamente 10 años la gente solía reunirse para hablar mal de mí y de Maristela. Recuerdo vívidamente pasar por aquí y notar cómo las conversaciones cesaban repentinamente. Las miradas se clavaban en mí y los cuchicheos comenzaban tan pronto como me alejaba. En la actualidad, la gente me saluda amablemente, me pregunta por Rafael y me extiende invitaciones a las fiestas de cumpleaños de sus hijos. Cuando llegué a Bonfim do Sul, no poseía nada más que mi experiencia laboral y la esperanza de una vida mejor. Vine con la ropa que llevaba puesta y mi caja de herramientas. Dormía en una pequeña habitación en la parte trasera de la tienda de Juvenal, pagando el alojamiento con trabajos de mantenimiento. Jamás imaginé encontrar el amor y mucho menos, que ese amor se transformaría en una familia. Nadie hubiera imaginado que un hombre de 34 años, dedicado a trabajos manuales, se enamoraría perdidamente de una mujer de 61, que tendríamos un hijo y que, finalmente, echaría raíces en esta ciudad a la que originalmente solo pretendía llegar de paso. La vida nos depara giros inesperados que contradicen lo que vemos a diario, la búsqueda obsesiva de relaciones amorosas a través de aplicaciones, donde se priorizan personas de edad similar, con intereses y estilos de vida afines. Irónicamente, el amor me encontró cuando mi única preocupación era encontrar a alguien que reparara el techo de mi casa. Cuando Maristela me comunicó su embarazo, sentí una mezcla de pánico y emoción, acompañada de un miedo desconocido. La responsabilidad no era solo mía, se trataba de un bebé en camino y de una mujer con la edad suficiente para ser mi madre, pero que confiaba en mí de una manera que nunca había experimentado. El cambio fue radical. De ser un trabajador manual que subsistía con trabajos temporales, me convertí en el sostén de la familia, logrando finalmente un empleo estable. Con cada centavo cuidadosamente guardado, y tras jornadas extenuantes de trabajo que incluían horas extras, comencé a remodelar la casa de Maristela durante los fines de semana. La cuna de Rafael fue construida con esmero, utilizando retazos de madera sobrantes de una construcción cercana. Llegué a simultanear 3 empleos, comenzando mi día a las 5 de la mañana y regresando a casa hasta las 10 de la noche. El agotamiento era tal que apenas me daba tiempo a asearme antes de caer rendido en la cama. A pesar de todo, asumí el firme compromiso de dedicar mi vida al cuidado de ella y del bebé, promesa que cumplí aquella fatídica noche en el hospital. Aún hoy, la emoción me embarga, impidiéndome relatar los detalles sin que la voz se me quiebre. Temía perderlos a ambos. La imagen de Maristela, pálida y delicada, conectada a respiradores en la unidad de cuidados intensivos, y la de Rafael, tan diminuto que cabía en mis manos, en una incubadora rodeada de cables y aparatos con alarmas constantes, permanece grabada en mi memoria. La noche se prolongó con un ir y venir incesante por el hospital, entre oraciones, promesas y súplicas desesperadas. La supervivencia de ambos seres queridos significó una segunda oportunidad para nosotros. Nuestra familia, llena de esperanza, experimentó un renacimiento por partida doble, primero con la alegría de la noticia del embarazo y posteriormente con el retorno a casa,
luego de la hospitalización. Hoy Rafael, con 11 años, corría hace unos instantes junto a sus amigos del colegio, rumbo a la heladería para celebrar el final de las clases con un helado. Al verme interrumpió su carrera para abrazarme con cariño, antes de unirse nuevamente a sus compañeros. Rafael se encuentra en plena transición entre la niñez y la preadolescencia, ha crecido mucho, casi alcanzando mi estatura, y demuestra una inteligencia notable. Obtiene excelentes calificaciones en el colegio y el año pasado fue galardonado en la Olimpiada de Matemáticas. Además, su habilidad para el fútbol supera a la de muchos chicos mayores, y la música también despierta su interés. Sin embargo, lo que más me enorgullece es su carácter. Es un niño respetuoso, amable, que no duda en colaborar en las tareas del hogar y que trata a su madre con una devoción admirable. Ahora, cada vez que Rafael me dice papá, siento la profunda resonancia del propósito en mi vida. Al salir del trabajo exhausto por el esfuerzo, empapado en sudor y con el cuerpo dolorido, la idea de regresar a casa, donde me aguardan Rafael y Maristela, me da fuerzas. Maristela, con sus 72 años, se mantiene vigorosa y tenaz, llevando las riendas del hogar con autoridad. A pesar de mis objeciones, insiste en prepararme la comida diariamente, argumentando que un hombre trabajador como yo necesita una alimentación consistente y nutritiva. Su cabello es completamente blanco y las arrugas han acentuado los surcos de su rostro, pero sus ojos conservan el mismo brillo que me enamoró desde el principio. La comunidad que en un principio nos observaba con curiosidad y malicia, ahora se ha acostumbrado a nuestra unión, y nos trata como a una familia común. Incluso nos han convertido en un ejemplo de superación y resiliencia. Si alguien insinúa que mi relación con Maristela se basa en el interés, simplemente sonrío, consciente de que la gente creía que mi motivación era su supuesta riqueza. Con una pensión humilde y la modesta casa heredada de su esposo fallecido, muchos creyeron que la situación la doblegaría y la haría desaparecer. Han transcurrido 11 años y aquí sigo firme. He cambiado de empleo, pero no de ciudad. He construido una familia sólida, no la he destrozado. La he cuidado con esmero, nunca la he abandonado. Lo que hemos logrado juntos no se valora en términos económicos, sino en el valor de la lucha, la perseverancia y la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Próximamente retomaré mi trabajo, ya que estamos construyendo el nuevo centro de salud municipal justo a la entrada del pueblo. Actualmente soy el encargado de la obra. Atrás quedaron los días de cargar sacos de cemento, ahora dirijo a 5 hombres. Algunos de ellos son los mismos que se burlaron de mí cuando supieron del embarazo de Maristela, pero hoy me llaman, señor Sandro, y me piden consejo para sus problemas familiares. Así es la vida en un pueblo pequeño, la gente juzga con rapidez, pero también sabe reconocer sus errores. Con paciencia y perseverancia, demostrando cada día, cada año, la autenticidad de nuestros sentimientos, el prejuicio se transforma en respeto. El próximo mes, Rafael cumplirá 12 años, y por eso organizaremos una pequeña fiesta en el patio de casa. Será algo sencillo, una barbacoa con los amigos del colegio y la familia. Las hijas de Maristela vendrán desde Sao Paulo con sus nietos, quienes son mayores que Rafael. Esta celebración se ha convertido en un evento esperado con ilusión por todo el pueblo cada año. Lo más curioso es que las mismas personas que antes murmuraban sobre nuestra relación debido a la diferencia de edad, ahora nos felicitan y dicen que hacemos muy buena pareja, como si el tiempo hubiera suavizado las críticas y moldeado la percepción. Yo he madurado, me he vuelto más centrado y reflexivo, mientras que Maristela sigue siendo la misma persona fuerte y resiliente de siempre. El amor, amigos míos, el amor verdadero no se fija en la edad, solo se fija en el corazón que siente, en la valentía que enfrenta las miradas ajenas y los comentarios malintencionados. Quien tiene la determinación de crear algo duradero en un mundo donde la obsolescencia parece ser la norma, debo regresar al trabajo ahora mismo. Los obreros de la construcción probablemente estén volviendo de su descanso para comer. Hoy tengo que supervisar el vaciado de hormigón en el segundo piso, pero antes iré a la escuela de Rafael para saludarlo.
Siempre se pone contento cuando aparezco sin avisar, aunque ya está en esa etapa en la que empieza a considerar que sus padres son aburridos. Esta es mi vida actual: trabajo, familia y compromiso. Es muy diferente a la del vagabundo que llegó aquí con una escalera al hombro y sin un rumbo definido. Pero sabes que no cambiaría esta vida por nada, porque en ella finalmente encontré lo que busqué toda mi existencia: un hogar, un lugar al que pertenezco, donde me quieren, no por mis posesiones o mi apariencia, sino por mi ser auténtico. Eso es todo.